¿En realidad Josué detuvo el sol y la luna en el cielo por un día completo? Esta ha sido la creencia tradicional de la iglesia y de los judíos por más de 2700 años. Y como ya saben, en este canal nos damos a la tarea de romper con las tradiciones que carecen de base y fundamento en la iglesia. Así que como buenos cristianos, analicemos lo que nos dice la Biblia y la historia sobre este evento sobrenatural. ¿Están listos? Comencemos. Para empezar, veamos lo que dice el texto en el libro de Josué capítulo 10 versos 12 al 14. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Yaser, y en efecto, el sol se detuvo en el cenit, y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. De buenas a primeras podemos ver cómo el texto dice claramente que el sol y la luna se detuvieron por casi un día entero después de que Josué se lo pidiera al Señor. Por los últimos siglos, a medida que la tecnología va avanzando, también nuestra interpretación de la Biblia va cambiando. Hoy en día sabemos que sería imposible que el sol y la luna se detuvieran por un día, porque no es el sol el que da vuelta, sino que es la Tierra. Y si eres una de esas personas que piensa que la Tierra es plana y que todo lo que nos enseñan en las escuelas es mentira y que la palabra NASA significa mentira en hebreo y todo tipo de locuras como esa, pues ya les hice un video refutándolos y a su culto de ignorancia, así que vayan a verlo si tienen dudas. Pero para el resto de nosotros, los que sí creemos en la ciencia, sería imposible que Josué haya detenido el sol en medio del cielo por un día. Así que, ¿será que la Biblia miente? ¿Será que hemos sido engañados todo este tiempo? Bueno, la tradición cristiana se ha asegurado de cambiar la interpretación de este texto con tal de mantener a la Biblia siendo infalible y verdadera. Da la casualidad que en este caso la iglesia sí usa la ciencia para defender sus posturas. Dice que la realidad no fue que el sol se detuvo, sino que fue la Tierra la que se detuvo. Otros dicen que fue un fenómeno astronómico el que ocurrió e hizo que pareciera que el sol se detuvo. Otros se van más lejos y hasta presentan evidencia supuestamente científica diciendo que a la NASA se le perdió un día en el calendario y que ahora lo han encontrado al leer la Biblia, etcétera, etcétera. Ya los cristianos no saben ni qué otras locuras inventarse, pero lo que sí me parece curioso es que son capaces de convertirse en hipócritas con tal de defender su tradición, yendo al extremo de usar la ciencia para explicar esta situación de Josué, aunque no presentan evidencia alguna. Pero por otro lado, niegan la ciencia completamente cuando les dices que la teoría de la evolución es real y le presentas toda la evidencia del mundo. Pero bueno, para eso estamos aquí. Así que, dejando atrás todas las locuras que se inventan los cristianos tradicionales para explicar lo que sucedió en el evento de Josué, pues ¿qué fue lo que en realidad sucedió? Bueno, pues aquí es que entra el aspecto cultural, regalándonos una pieza de evidencia irrefutable. Y esa es que gracias a los descubrimientos arqueológicos que hemos hecho, hoy sabemos que todas estas culturas del Oriente Próximo, desde Mesopotamia hasta Canaán, creían mucho en las supersticiones y en las premoniciones celestiales. Así que en vez de preguntar lo que significaría que el sol y la luna se detuvieran para nuestra cultura moderna y tecnológicamente avanzada, deberíamos preguntar lo que significaría para los antiguos cananitas y su cultura de premoniciones que el sol y la luna se detengan en el cielo por un día. Y es ahí donde está la clave para entender lo que en realidad ocurrió aquí. Verán, en el antiguo Oriente Próximo, los meses del año no estaban estandarizados en un número establecido de días como los conocemos nosotros. En nuestra cultura moderna, los meses tienen 30 días, otros 31, etcétera, etcétera. Así es como sabemos cuánto dura un mes. Pero para los antiguos del Oriente Próximo, la duración de los meses variaba según las fases de la luna. El principio de un mes se calculaba por la aparición de la luna nueva. La luna llena venía a la mitad del mes y era identificada por el hecho de que la luna se escondía minutos después de que el sol saliera.
El día en que salía la luna llena servía como indicador de los días que tenía el mes. Era considerado como una buena premonición si la luna llena aparecía en el día 14 del mes, porque eso significaba que todo estaba en armonía según sus creencias. Si en el día 14 se veía el sol y la luna llena al mismo tiempo en el cielo, pues a este evento se le llamaba oposición, ya que los dos cuerpos celestes estaban opuestos uno del otro en el horizonte, y esto marcaba un mes completo, como lo sería el mes de diciembre para nosotros por tener 31 días. Ahora, cuando esta oposición ocurría en el día 15, esto era considerado como una premonición maligna que traía consigo todo tipo de desastres, derrotas militares y destrucción de sus ciudades. Y esto lo sabemos gracias al descubrimiento de las tabletas asirias que tienen grabadas las inscripciones reales del rey asirio Esarhadón, el cual nos muestra las creencias en estas premoniciones celestiales. Si vemos la inscripción número 517, versos 6 y 7, dice: si en el día 14 la luna y el sol son vistos juntos, el discurso de la tierra se volverá confiable y la región se volverá alegre. Y si vemos la inscripción número 173, versos 1 y 4, dice: si en el día 15 la luna y el sol son vistos juntos, un enemigo poderoso levantará sus armas en contra de nuestras tierras y destruirá las puertas de la ciudad. Y como estas, existen miles de inscripciones que nos muestran las supersticiones y las creencias de estas culturas antiguas del Oriente Próximo. Por lo tanto, en el libro de Josué capítulo 10, podemos ver que Josué, en vez de pedirle a Dios que haga un milagro de la astronomía y la física, más bien está presentando una petición de esperanza, sabiendo que ese día era un día 15 y teniendo fe en que el Señor escucharía su petición. Por tal razón, en el verso 12, Josué le dice al Señor delante del pueblo: Sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón. Gabaón quedaba al este y Ayalón quedaba al oeste. Así que el sol y la luna quedarían exactamente en oposición, tal y como dice la premonición. Así que el pedir esto frente al pueblo prueba que Josué conocía sus supersticiones y solo le estaba pidiendo a Dios que se cumpliera esta en específico, para que la moral del enemigo se desinflara, garantizando la victoria de los israelitas. Y esto es precisamente lo que ocurrió. En el verso 13 nos dice que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. También sabemos que era de mañana, ya que en el verso 9 nos dice que Josué marchó toda la noche hasta que los atacó por sorpresa. Y luego de pelear toda la madrugada, la mañana se acercaba, y es aquí donde Josué le pide a Dios que les presente la premonición maligna. Después, al final del verso 13, nos dice que el sol se detuvo casi por un día entero. Obviamente esto no es literal. De lo contrario, el verso 14 también sería literal, el cual dice que el Señor obedeció la orden de un ser humano, cosa que no puede ser más absurda. El sol simplemente se tardó más tiempo de lo normal en ponerse por la tarde. Y cuando dice que el Señor obedeció a Josué, más bien significa que el Señor aceptó su estrategia de batalla, en donde Josué le pidió usar la premonición del sol y la luna para bajar su moral y poder asegurar la victoria. Pero no se confundan, la Biblia no dice que esto fue un evento único como dice la tradición de la iglesia. Lo que la Biblia sí señala como un evento único y especial fue el hecho de que el Señor aceptara la estrategia de guerra de un hombre según el verso 14. Así que, en conclusión, podemos decir que después de ver todo este lenguaje de premoniciones celestiales que aparece en el capítulo 10 de Josué, podemos decir que lo que ocurrió allí no fue que el sol se detuvo por un día porque la Tierra no es el centro del universo, y tampoco fue que la Tierra paró de girar alrededor del sol porque eso causaría la extinción instantánea de toda la vida en el planeta. Por lo tanto, la verdad es que Dios escuchó la petición de su siervo Josué y utilizó las supersticiones a las que tanto terror le tenían los cananitas para asegurar la victoria de Israel. El conocimiento que tenía Josué y sus premoniciones malignas lo llevó a pedirle una al Señor. Esto no cambia que fue el Señor quien peleó por Israel, sino que nos muestra las estrategias de batalla que utilizó para vencerlos. Es curioso cómo la mayoría de cristianos siguen sus tradiciones cuando les conviene, pero cuando la verdad les da en la cara, tratan de ajustar la tradición con tal de mantener la Biblia intacta, en vez de aceptar la realidad. Un buen ejemplo de esto lo vemos en el padre de los protestantes, el señor Martín Lutero, que al oír lo que el joven astrónomo Nicolás Copérnico, quien descubrió que era la Tierra la que daba vuelta alrededor del Sol, y no al revés como siempre se había creído para ese entonces, Lutero dijo lo siguiente:
La gente le presta atención a un novato astrónomo que se esforzó para probar que es la Tierra la que da vuelta y no los cielos o el firmamento, el sol o la luna. El muy tonto quiere poner la ciencia y la astronomía al revés, pero las sagradas escrituras nos dicen que Josué le ordenó al sol a detenerse y no a la tierra. Creo que el día de hoy podemos ver lo equivocado que estaba Lutero, ¿cierto? Solo estudiando y haciendo las investigaciones pertinentes, lograremos romper los paradigmas que nos han mantenido atados a un sinnúmero de tradiciones sin fundamento. ¿Y tú? ¿Ya empezaste a abrir tu mente a la verdad? Si te gustó este video, recuerda que nos puedes apoyar con tu donación en PayPal, comprando un artículo de nuestra tienda o haciéndote un miembro de nuestra página de Patreon. Y si no puedes donar, pues suscríbete a mi canal y déjame un like. Déjame saber tu opinión en los comentarios y nunca olvides que la verdad se encuentra en los secretos.